Así fue la vida de don Celio Castañeda. A continuación, una autobiografía misma que él escribió en vida. Opoteca, pueblo histórico. Mi Dios me guió por un buen camino. Vivir es un martirio, pero viajar es una experiencia en la vida. Son palabras de don Celio Castañeda. Según los habitantes de este pueblo histórico, Satanás le había puesto el nombre de Opoteca, pero ellos lo cambiaron por El Rosario, pueblo de ricos minerales y de tierras fértiles y cálidas. Pasó el tiempo, vinieron los griegos, los italianos y una compañía de España a explorar las grandes riquezas de los minerales. La compañía se instaló e hizo un plantel donde hoy es la plaza. Han pasado muchas generaciones. Mi bisabuelo era de Italia, mi bisabuela de España. Mi padre era de Opoteca, mi madre nació en la Providencia de las Plazuelas. Mi padre se llamaba Daniel Castañeda Castillo y tenía rasgos de judío, muy bien parecido. Mi madre era una modelo, muy jovencita, guapa, y de aquel matrimonio nacimos 9 hijos, 4 varones y 5 mujeres. Mi abuelito, Gerard Di Castañedi, se hizo residente en Honduras y se avecindó en Opoteca El Rosario. Solo mi padre se había quedado en la casa de mis abuelitos. En aquellos tiempos eran pocos los que sabían leer y escribir, pero mi padre tuvo una excelente formación, por lo que los políticos lo eligieron de alcalde cada año de por medio durante mucho tiempo, y en ese tiempo se servía con mucha honra y con notable honradez. Yo tenía una edad como de 6 años cuando mis padres abandonaron El Rosario y se mudaron a Las Plazuelas, su lugar de origen. Mi padre me enseñó a trabajar arduamente con machete, asadón y hacha. También aprendí el oficio de la cal, milpas, frijoles, tabaquera. Así trabajé de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Pasé muchas calamidades, pero siempre fue un hijo obediente y criado con la fe católica. Desde muy pequeño dispuse comprar mercancía, pero luego tuve que emigrar, dejando a mis padres destrozados, pues yo era el hijo fiel de su confianza. Mis vivencias. Un día salí con destino a Costa Norte. Ciguatepeque era un pueblecito pequeño y frío. Mi pueblo natal, Opoteca, tenía comercio con Ciguatepeque. Así, Ciguatepeque era fortalecido por los agricultores de Opoteca. En ese tiempo, Ciguatepeque empezó a abastecerse de emigrantes. Entonces, los opotecas lograban vender lo que traían. Yo en esa época, muy joven y triste, pero con la fortaleza que Dios me daba, encontré un motorista de los transportes Dane y le pedí que me llevara al lago de Yehoa. Al día siguiente llegué a un lugar llamado El Jaral, donde estuve 6 semanas y trabajé con un señor ganadero. Luego continué mi viaje y continué trabajando con otro señor. Después compré un boleto a Tela, luego salí hacia Baracoa, donde estuve 3 días. Luego llegué a Cebita la Bella, muy triste y preocupado, pues estaba sin dinero, pero con fe siempre en Dios. Un día me encontré con un señor en la plaza que entablé una conversación y empecé a contarle mi historia, y me invitó a su hacienda. Empecé a trabajar con ese señor. Dios estaba conmigo, me daba valor e inteligencia, porque para entonces yo no sabía leer ni escribir, y él me dio la oportunidad de matricularme en la escuela. Con mucho esfuerzo, los gastos los pagaba con el dinero ganado en la hacienda. Más adelante, me matriculé en una escuela nocturna para recibir clases de inglés. Así aprendí a hablar y a escribir el idioma. Luego, el alcalde municipal de la isla de Utila me llevó a trabajar como secretario municipal. Trabajé 1 año. Luego, el alcalde Jimmy Cooper me dio trabajo en uno de sus barcos. Mi sueño era viajar a otros países, pero los barcos solo viajaban a Gran Caimán, Jamaica, British, Honduras, Belice y Tampa. Un día llegamos a Belice y me gustó mucho una muchacha inglesa, y por ella renuncié a mi trabajo. Conseguí un trabajo en Belice y me matriculé en el colegio John Belice, donde estudié 2 años. Yo era un jovencito sin experiencia y me robé a una muchachita inglesa. Un día emigré hacia México y me capturó la policía migratoria. Me deportaron a Puerto Cortés. Conseguí trabajo en una ermita católica, en la cual trabajé hasta que terminaron las labores. Dios estaba conmigo. Un día, sentado en el parque, 2 hombres me preguntaron de dónde era. Les contesté que del interior de Honduras. Luego me preguntaron que si quería ir a Estados Unidos a estudiar a la Army para ser combatiente e ir a la guerra. Para entonces había estallado la Segunda Guerra Mundial en toda Europa, y contesté que sí. A los 3 días íbamos hasta los Estados Unidos. Nos entrenaron por 4 meses en el año de 1946 y nos enviaron como refuerzo a la Segunda Guerra Mundial. Estuve en las líneas de batalla y siempre vencíamos, por lo que me dieron un ascenso y me otorgaron una medalla de honor incrustada en oro. Me quedé trabajando en los barcos en los Estados Unidos. Para la guerra en Vietnam, en 1962, me volvieron a llamar. Crucé muchos peligros, pero pusieron fin a la guerra.
Entonces pensé en regresar a los barcos. Tuve el privilegio de trabajar en muchas compañías de barcos muy grandes. Trabajé toda mi juventud en los mares. Conocí Asia, todo Medio Oriente, Europa, Mar Mediterráneo, América del Sur, América del Norte y hasta Canadá. Conocí todos los mares del mundo, ya que trabajé por 23 años y los últimos años como capitán de un barco alemán llamado Las Rocas. También tuve el grado de almirante en Atenas. Tuve grandiosas experiencias, sufrí y también gocé. En mi vida pasé con cientos de mujeres preciosas, ya que tuve el privilegio de aprender 3 idiomas, inglés, francés y alemán, y mi propio idioma, el castellano. Viví en el puerto de Nápoles, Italia, en el puerto de Dover, Inglaterra, París, Irlanda, Argentina, Venezuela y muchos más. Usé joyas caras, relojes, cadenas, pulseras y lo mejor de anillos de diamantes. Era muy apetecido por las muchachas, porque tenía algún tipo de atractivo como un parecido al gringo norteamericano, cabello similar al de los irlandeses, ojos iguales al de los franceses, bien verdes, mi rostro muy fino, mi pelo bien castaño, mi estatura de 1.73 metros. Me casé varias veces, con muchachas profesionales y no profesionales. Muchas veces me fue mal por no pedir dirección de Dios. Todo lo hacía como yo quería. Al fin de tanto rodar, volví a mi patria querida. Al llegar a mi pueblo natal, Opoteca, me nombraron como primer regidor. Todos los días pensaba en regresar a otro país, pero ya no quería dejar a mis padres queridos. Mi Ciguatepeque amado. Viví en el barrio El Centro de Ciguatepeque. Me gustaba el comercio y traté de trabajar ambulante. Anduve por todos los departamentos de Honduras, a veces en carro, otras veces en mula. Compré una casa y me establecí con un negocio grande de bodega, con diferentes productos y un almacén de telas, porque tenía un ahorro en dólares y estaba trabajando bien. Me llamó el gobierno de Estados Unidos y me dispuse a irme. Me quedé por un tiempo. Extrañaba a Ciguatepeque y a mi madre, así que regresé. Puse un salón de billares La Barquita, para recordar los barcos. Tenía otros negocios y gané simpatía y clientela, pero un día tuve un fracaso en mis andanzas. Vi que el negocio de supermercados era muy bueno, así que dispuse a establecer el supermercado Food, el primer supermercado en todo el departamento. Instruí a los clientes sobre cómo despacharse solo, pues no estaban acostumbrados al sistema de supermercados. En ese tiempo se andaba solo en bicicleta. Yo traje mi propio carro. Los productos envasados eran pocos conocidos. Todo se compraba en onzas, libras, medidas y libras. Mi más grande riqueza. Luego tuve el privilegio de comprar varios carros. Dios me puso buenos pensamientos e ideas. Compraba y vendía, hice buenos negocios y transacciones. Un día tuve el privilegio de que nuestro Señor, el Dios divino, Dios de misericordia, hizo que yo reconociera que Él derramó su preciosa sangre por mi salvación. Un domingo del mes de junio de 1967, yo acepté a Jesucristo como mi único salvador personal. Desde entonces he tenido la oportunidad de presentar el plan de salvación a muchas almas. Fui presidente por 2 años de la Sociedad de Caballeros Mensajeros de Cristo en la Iglesia Central de Dios es Amor. También estuve en el concilio por varios años. Fundamos varias congregaciones, predicamos el Evangelio por muchos lugares. Recibí centenares de bendiciones espirituales y materiales, pues construí 3 edificios. Tuve otras propiedades, también planté fincas de café, árboles frutales, fui muy feliz y compartí mis bienes con muchas personas por medio de mi trabajo. Luego conocí a mi alma gemela. Le pedía a Dios que me diera una compañera, así que conocí a Mina Reyes, en quien puse mis ojos y comencé a visitarla. Nos conocimos y convenimos casarnos. Sus padres aceptaron. Yo deseaba 4 hijos, 3 varones y una niña, y Dios me lo concedió. A mi primer varón lo llamé Edwin, a la niña Rosy Bianca, al otro varón Celio Jr. y al siguiente Daniel de Jesús. Hemos sido felices con nuestros 4 hijos. Paseamos por Estados Unidos, por el Distrito Federal, Guatemala, paseo precioso. Mis hijos estudiaban y en sus vacaciones se iban a pasear a los Estados Unidos. Luego crecieron y ellos mismos administraban el supermercado, mientras nosotros, sus padres, íbamos a viajes de placer. Mi plan era ir a Europa. Llegamos a Estados Unidos, luego a España, Francia, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, y estuvimos en el puerto de Venecia. Después Roma, Barcelona, Israel, Jerusalén, y así por todos los lugares donde anduvo nuestro Señor. Fue un viaje inolvidable. Mi Dios me dirigió y me dio miles de bendiciones. Planté una finca de café y una hacienda con laguna y piscina para criar peces. Deseaba construir una colonia con el nombre Colonia Castañeda. En la aldea Chorreritas construí un templo para adorar y alabar a Dios. Y con esto digo, gracias te doy, Señor, porque todos mis sueños fueron realizados. La gloria es tuya. Celio Castañeda Machado.
Fue un hombre que inspiró, que conquistó, que alcanzó. Un hombre emprendedor que venció lo imposible, que pudo alcanzar aquello que para muchos no se puede. Y él hoy nos deja un legado que podemos alcanzar, que podemos lograr las cosas. Y ante todos, una fe que no es imitada, una fe que podemos nosotros alcanzar lo que el Señor tiene, lo que Él quiere. Y me siento muy bendecido por ser su hijo, llevar su nombre y poder seguir su legado espiritual que un día Él comenzó, una semilla que Él comenzó en Mar de Galilea. Hoy es un ministerio que trasciende, un ministerio que no tiene fronteras, un ministerio que impacta, que trae sanidad, que trae restauración. Y de esa forma también nace una manera de poder educar, de poder formar, de levantar una generación que es con la niñez. Y gracias a la visión de un hombre que se determinó a creer, que se determinó a pararse y a avanzar, no viendo a quién, no mirando a la izquierda ni a la derecha, sino teniendo su mirada al cielo. Él fue un hombre que nos inspiró, que nos motivó y que puso algo muy grande, y es el amor y el temor a Dios. Y hoy por eso damos gracias a Dios por la vida de este gran general de la fe que ha dejado en nuestros corazones. A uno le preguntan siempre quién es el héroe, si uno tiene un héroe. Muchos dicen que son Superman, Spider-Man y cualquier uno de los héroes de caricatura y todo lo demás, pero para mí fue mi padre. ¿Por qué fue un héroe? Porque de muy niño yo pude ver el ejemplo de él, no con palabras, sino que con hechos. Le guardo y le guardaré siempre un amor, porque Él nos enseñó a amar a nuestros prójimos, amar a nuestra gente, a tener una sensibilidad y a guardar respeto a cada persona. Él dejó un legado de amor, un legado de bellos recuerdos, un legado de temor a Dios. Soy quien soy gracias a mi papá, porque fue un hombre con un ejemplo de honestidad, fidelidad, amor a Dios. Una de las características de él es que él se levantaba temprano y se levantaba a orar, y él oraba en cualquier lugar. Y me recuerdo que la primera vez que fue, yo no sabía eso, pero la primera vez que fue, él estaba de rodillas en el pasillo de la casa, y entonces eso a mí me impactó, me asustó primero cuando lo vi ahí de rodillas, ¿verdad? Y pues rápido me di cuenta que lo que él estaba haciendo ahí de rodillas en el pasillo era que estaba orando. Para mi abuelo, para mis hermanos, para mis primos y yo, fue conocido como Papi Celio. Y él para nosotros era muy especial. Siempre jugaba con nosotros, nos contaba historias cuando fue alrededor del mundo. Pero ahora sabemos que está en un lugar mejor. No hay pastillas, no hay dolor, no hay Alzheimer, y está con el Señor. Y amamos a nuestro abuelo. Mi papi Celio fue un gran modelo para mi familia, porque nos enseñó a perseverar en momentos en la vida difícil y fácil. Fue muy importante en mi familia, él tenía un gran impacto. Él era muy sabio y yo estaba triste, pero soy feliz ahora porque yo sé que yo voy a ver en los cielos. Para mí, con esas palabras, ha sido el héroe y seguirá siendo el héroe que ha dejado en mí a seguir siendo un héroe. Ahora que tengo hijos, ser el héroe de mis hijos. Un esposo súper especial en mi vida, un esposo cariñoso, un esposo que estaba pendiente de todo en mi vida. Los cumpleaños nunca los dejaba pasar, siempre estaba con sus dedicatorias, con sus regalos, con su amor, y una palabra que nunca le faltó. Hasta un mes antes de su muerte, él siempre decía: vieras cómo te amo, te amo. Entonces nos llegamos a amar los dos, el uno al otro, con un amor grande que solo Dios
puso en nuestras vidas desde que nos casamos. Una de las anécdotas de mi padre fue esa pasión de servir a Dios, de darlo todo, de entregarse, de ver cómo hacía cada cosa, cada detalle para el Señor. Eso marcó y eso para mí es algo que determinó mucho mi vida y nos unió en el mismo sentir, en el mismo caminar y lograr lo imposible. Y para mí es algo que yo creo que no tiene precio, que no tiene valor, y que eso seguirá latente en mi corazón hasta que el Señor me llame a su presencia, hasta poder lograr todo lo que Él ha establecido en mi corazón. Mi papá fue una persona que nos hacía sentir muy especiales. Yo siempre he dicho, él siempre decía que yo era mi princesa, y mi papá no fue una persona de palabras, fue de hechos. Y así como decía que nosotros debíamos ser honestos, él fue honesto. Y como decía que yo era su princesa, así me hacía sentir. Y no lo digo por las cosas materiales que mi papá me dio, sino por cada uno de los valores y cada uno del amor y los momentos especiales que mi papá llenó en mi vida. Fue un hombre que muchas veces recuerdo, aún en su etapa avanzada de su enfermedad, recuerdo verlo cantando sus himnos, el cuán grande es Él. Recuerdo antes de dormirse por las noches, se ponía sus manos y empezaba a orar y a mover sus labios en oración, aún en medio de ese tiempo que había perdido su lucidez, había perdido su conciencia, había perdido su orientación en tiempo, en espacio, en lugar, pero él siempre tenía esa conexión con el Espíritu a través de sus cantos y a través de sus oraciones. Ahora le quiero contar una de las mejores anécdotas que tengo de mi papá. Era que cada cumpleaños él siempre estaba pendiente, y no importaba dónde estábamos, en cualquier parte del mundo, él siempre o nos escribía, nos llamaba o se presentaba. Él siempre estaba pendiente como mi mamá, siempre, nunca se les olvidó, siempre eran bien especial y han sido siempre bien especial, porque ellos, cada momento especial que teníamos, ellos estaban ahí presentes en nuestras vidas. Con mucho amor lo recuerdo, porque para mí es algo maravilloso. Siento que se me fue el amor de mi vida, pero sé que está en un lugar donde el Señor lo tiene, que Él ganó ya la carrera y está en un lugar especial en el cielo, porque Él siempre decía: estoy listo para estar con mi Señor. Y eso es lo más glorioso, ¿verdad? Saber que Él está con el Señor, aunque para nosotros nos ha dejado un vacío muy duro. Pero sé que con la ayuda de Dios, Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante y seguir trabajando en la obra de Dios, porque no podemos pararnos. Tenemos que seguir por las almas para que vengan a Cristo. Don Celio Castañeda Machado fue oriundo del hermoso municipio de El Rosario, departamento de Comayagua, hijo de Daniel Castañeda Castillo y de la señora Rubenia Machado de Castañeda. Contrajo nupcias con la señora Herminia Reyes, con quien procreó 4 hijos: Edwin, Rosy, Celio y Daniel Castañeda Reyes, formando así una gran familia, con quien armaría su gran tripulación para las nuevas aventuras futuras, como siempre así lo soñó. Exitoso empresario, quien por muchos años logró administrar al lado de su esposa el primer supermercado establecido en Ciguatepeque. En la década de los 80 nace un sentir muy profundo en el corazón del patriarca de la familia Castañeda, y era por hacer mucho más por los que estaban a su alrededor. Y qué mejor haciendo que ellos conocieran a Jesús y tener la mayor experiencia de sus vidas. Fue así como al principio del año 1991, en una pequeña montaña ubicada en un lugar conocido como Chorreritas, como don Celio Castañeda padre inició predicando y sembrando las buenas nuevas de salvación. Poco a poco se fue formando un pequeño grupo de personas hambrientas por la palabra del Señor. Don Celio, junto a su esposa e hijos, quienes colaboraron en todo momento con su sueño, no se dieron por vencido, y luego luchó arduamente contra toda oposición hasta lograr el ministerio Mar de Galilea. Hoy en día, muchos en Ciguatepeque han transitado por estos atrios, recibiendo bálsamo del Señor para sus vidas. Por eso, hoy honramos la vida de don Celio Castañeda, sabiendo que está en un mejor lugar
donde seguro estamos habrá muchas recompensas preparadas para él. Que descanse en paz, Don Celio Castañeda Machado.